Olmaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Luis Alberto, gusto saludarte como siempre. A ver, Colosio, 24 años, y lo que acaba de decir Alfonso Brazo es interesante. Sería tu valoración? Yo creo que son 24 años de un recuerdo que va creciendo, un ejemplo que va siendo más valorado, una aportación política que pues está siendo todavía estudiada de fondo y sobre todo una sensibilidad que ha explotado dentro de los priistas y no priistas, porque el viernes hubo ceremonias en 46 municipios, Luis Alberto. Guardias, conferencias, conversatorios, análisis de discursos y demás. La ceremonia central en Magdalena, con la presencia de la gobernadora, con Memo Hopkins, con Samuel Palma, con el mismo Alfonso Durazo en la parte ya de la misa, porque por primera vez en 24 años la misa ya no se hizo en el panteón, se hizo en la iglesia. Decisión seguramente de la familia que se respeta y demás. Pero bueno, la misma sensibilidad, las mismas dudas, las mismas cuestiones sin resolverse y sobre todo valorando a uno de los referentes del sistema político del PRI, más auténticos, más genuinos, cuya imagen en lugar de ir decreciendo va en ascenso, y eso es lo que se recordó el pasado viernes a 24 años del magnicidio, Luis Alberto. No es un golpe, ya te lo he presentado, que a esos 24 años, pues el hijo, pues es lo que menos quiere saber del PRI, Bueno, Olmaro. pues el hijo estuvo ahí, estuvo acompañado a sus tías en la ceremonia religiosa de la tarde. Nosotros hemos dicho que el hijo puede ejercer sus derechos como él quiera, es mayor de edad, es libre, él se ha mostrado respetuoso de la figura de su padre, de sus aportaciones, y donde ande militando políticamente como miembro o no miembro de un partido o haciendo propaganda a favor de Ricardo Anaya, pues nuestros respetos, es su vida, es su libertad, y eso no tiene por qué cargarse a la cuenta de la muerte de Colosio o al ejemplo de Colosio, a la historia de Colosio, sino simplemente una referencia de un familiar que, como colaboradores, como amigos de él, que ya no están en el PRI, que se fueron o que simplemente se retiraron de la política, que están en su derecho también, Luis Alberto. Claro, pero ¿no sería como una especie de castigo moral, Olmaro, No, para el PRI? no, no, Es decir, nosotros no lo valoramos así. Yo creo que el ejercicio de los derechos que tanto nos ha costado y el ejercicio de las libertades que tanto nos ha costado, hay que aceptarlo, hay que valorarlo y hay que respetarlo, sea quien sea, es más el que se vaya de un partido a otro, el que cambie de ideas y todo lo demás. Pero el hijo de Luis Donaldo Colosio, al estar compitiendo por Movimiento Ciudadano para una diputación local en un distrito de Monterrey, está ejerciendo su derecho. Qué bueno que se fue por la vía institucional, por la vía partidista. Qué bueno que cree que a través de la política él pueda cambiar la realidad. Yo creo que eso es lo que hay que verle, y quitar lo morboso de que sí, ¿por qué no está en el PRI? ¿Por qué no fue el PRI? Es su libertad, es su derecho, como es el derecho de cualquier mexicano de tomar la bandera o militar en un partido político que más le acomode a sus ideas o a sus intereses, Luis Alberto. para ti, ¿quién lo mató? Dice Alfonso que se fraguó su crimen en un ambiente o alrededor del poder presidencial y del poder político. Para ti, Bueno, eh, mira, yo cité una opinión de Octavio Paz, que escribió el mero 24 de marzo, un día después de la tragedia, y que publicó posteriormente en Vuelta, que se llama El plato de sangre. Ahí Octavio Paz hace la reflexión que si la muerte de Colosio no le significa a México regresar a las etapas que en el siglo XIX y principios del XX nos llevaron de la dictadura a la anarquía y de la anarquía a la dictadura, dice Paz, si fuera así, México estaría perdido, no lo creo. De 24 años a la fecha, pues obviamente el crimen de Colosio cambió el curso de la historia y México se tuvo que reformar para no caer en eso que decía Octavio Paz. Pero yo creo que todas las líneas, porque ahorita nadie está satisfecho, pues que Mario Aburto esté purgando una sentencia de más de 40 años en una cárcel no satisface a un sector de la opinión pública, y cuando tú dices que fue Mario Aburto, dices, no, hubo algo más, hubo algo más. Pues sí, se puede pensar porque la muerte de Colosio se da en medio de un ambiente muy envenenado, en medio de un debate muy pesado, muy denso entre los que no fueron, los que ganaron, los que sintieron que perdieron, la indisciplina, o mejor dicho, la inconformidad de Camacho, el conflicto de Chiapas, todo eso se juntó para crear un clima enrarecido políticamente que desembocó en el asesinato de Colosio y que trajo todos los problemas económicos posteriores como el error de diciembre y demás, que todavía no nos hemos repuesto. Yo creo que quienes tienen la obligación o tienen la facultad de investigar deben de seguir hurgando, investigando hasta llegar a una conclusión. En el crimen de Obregón está a punto de llegarse a una conclusión. En el de Villa, Isaac Katz, el historiador, tardó
casi 50 años en dar con el meollo. En el de Kennedy todavía no sabemos quién fue. En el de Colosio se vale decir que hay un autor material que está purgando una sentencia, pero también se vale tocar todas las líneas de investigación, porque no falta quien al final de su vida narre alguna cosa, dé una pista o establezca alguna línea que la autoridad judicial debería de seguir, ¿no? Para ti está abierto, entonces todavía se puede llegar a la conclusión de que... Mientras no haya satisfacción plena en la opinión pública, en un sector de la opinión pública, las dudas persisten, Luis Alberto. Yo creo que ahí es lo que se debe tocar con mucho cuidado y no abandonar una investigación que se empezó con mucho énfasis, que se fue diluyendo, que empezaron las acusaciones mutuas, pero es un debate, la muerte de Colosio, que todavía no termina, ni creo que termine en los próximos años. Un debate abierto entonces, que se pudiera iniciar el caso, retomarlo en cualquier momento. Más que nada continuarlo, porque hay tomos que se hicieron de investigaciones. Acuérdate que se creó una fiscalía especial para el seguimiento del caso Colosio, hubo varios fiscales. Yo creo que ahí está la historia registrada de todos los que declararon, los que dijeron, los que afirmaron, pero todavía hay líneas pues no sé, de investigación que deben de seguirse. En el caso de Martin Luther King, que lo asesinaron en 1966, 67, hasta 40 años después se descubrió que era un crimen fraguado directamente por los aparatos de seguridad de Estados Unidos. Ahí está un libro que así lo muestra. Es decir, bueno, no sé si sea ese el caso de Colosio, pero sí creo que el crimen de Colosio merece una atención más abierta, más profunda de parte de los historiadores y lo de la autoridad judicial en lo que queda de lo que fue la investigación inicial de 1994, ¿no? Interesante, pues tu perspectiva también, que sigue abierto y que es esa deuda pendiente con México. Muchas gracias, Bulmaro, te agradezco. Gracias, como siempre. Ándele pues. Bulmaro.